Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí, listos para compartir un nuevo vídeo juntos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, a juzgar por el título, promete ser intenso, emocionante y quizás hasta un poco conmovedor. Vamos a explorar esas situaciones en las que las palabras tienen un poder arrollador, esas frases que calan hondo y dejan una huella imborrable en nuestro corazón. Específicamente nos inspiramos en la frase, Kerem impacta a Hande. Sus palabras la dejaron sin aliento. Sí, vamos a desentrañar qué pudo haber pasado para que las palabras de Kerem tuvieran semejante efecto en Hande. Prepárense para un viaje lleno de emociones y reflexiones. Antes de que nos adentremos de lleno en el tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido que estamos creando, si se sienten identificados con las historias que contamos y si quieren formar parte de esta maravillosa comunidad, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que suscríbanse ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Kerem y Hande. Dos nombres que por sí solos evocan un sinfín de emociones, expectativas y, por supuesto, mucha curiosidad. La frase Kerem impacta a Hande. Sus palabras la dejaron sin aliento, nos presenta una escena cargada de tensión, de un momento crucial en la relación entre estos dos personajes. Pero, ¿qué pudo haber dicho Kerem para provocar semejante reacción en Hande? ¿Fue una declaración de amor inesperada? ¿Una confesión dolorosa? ¿Una revelación sorprendente? Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar diferentes escenarios posibles, profundizando en cada uno de ellos y explorando las posibles motivaciones y consecuencias. Porque, seamos honestos, una frase tan impactante no surge de la nada. Detrás de ella hay una historia, un contexto, una serie de eventos que han llevado a este momento crítico. Imaginemos, por ejemplo, que Kerem y Hande han estado trabajando juntos en un proyecto importante durante mucho tiempo. Han compartido risas, frustraciones, largas noches en vela y quizás, hasta una que otra mirada que delata sentimientos ocultos. En este contexto, las palabras de Kerem podrían haber estado relacionadas con el éxito del proyecto, con un reconocimiento a la labor de Hande. Pero, ¿qué tal si este reconocimiento va más allá de lo puramente profesional? ¿Qué tal si Kerem, consciente de la admiración que siente por Hande, decide expresar sus sentimientos de una forma sutil, pero reveladora? Podría haberle dicho algo como, Hande, sin ti, este proyecto no habría sido posible. Tu talento, tu dedicación y tu pasión han sido la clave de nuestro éxito. Pero, más allá de eso, tu energía y tu espíritu me han inspirado a dar lo mejor de mí cada día. Estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad de trabajar contigo, no solo como colega, sino como alguien especial. Unas palabras sinceras, llenas de gratitud y admiración, podrían haber dejado a Hande sin aliento, no solo por el reconocimiento en sí, sino también por la forma en que Kerem las expresa, con una mirada que transmite mucho más de lo que dice, dejando entrever una admiración que va más allá de lo profesional. Este escenario nos plantea la cuestión de la línea difusa entre la amistad y el romance, y cómo las palabras pueden ser el catalizador que desencadene una nueva etapa en una relación. Otro escenario posible es que Kerem y Hande sean amigos cercanos, pero con una tensión romántica latente entre ellos. Ambos sienten algo el uno por el otro, pero ninguno se atreve a dar el primer paso por miedo al rechazo o a arruinar la amistad. En este caso, las palabras de Kerem podrían haber sido una declaración de amor tímida, pero sincera. Pero en lugar de una simple confesión, podríamos imaginar una conversación más profunda, donde Kerem se abre completamente y le revela a Hande las razones por las que se ha enamorado de ella. Podría haberle dicho algo como, Hande, sé que somos amigos y valoro mucho nuestra amistad, es lo más importante que tengo en mi vida. Pero necesito confesarte algo que llevo guardando en mi corazón desde hace mucho tiempo. Desde que te conocí, he sentido algo muy especial por ti. No solo es tu sonrisa la que ilumina mi día, ni tu forma de ser la que me encanta, es la forma en que me hace sentir. Me hace sentir comprendido, valorado y, sobre todo, me hace sentir vivo. Cada momento que paso contigo es un regalo, y no quiero seguir viviendo con la duda de saber si sientes lo mismo por mí. No sé si sientes lo mismo por mí y entiendo si no es así,
pero necesitaba que lo supieras, necesitaba ser honesto contigo, aunque eso signifique arriesgar nuestra amistad. Unas palabras honestas y vulnerables, revelando sus verdaderos sentimientos, podrían haber dejado a Ande sin aliento, sorprendida y emocionada por la confesión de Kerem. Este escenario nos plantea la cuestión del valor de la honestidad y la vulnerabilidad en las relaciones, y cómo el miedo al rechazo puede impedirnos vivir plenamente el amor. Pero no todo tiene que ser positivo. También es posible que las palabras de Kerem hayan sido dolorosas, revelando una verdad difícil de aceptar. Imaginemos que Kerem y Ande son pareja, pero su relación está pasando por un momento difícil. Han estado discutiendo mucho, se sienten distanciados y la chispa que los unió al principio se ha ido apagando poco a poco. En este contexto, las palabras de Kerem podrían haber sido una ruptura dolorosa. Pero en lugar de una simple declaración de ruptura, podríamos imaginar una conversación donde Kerem le explica a Ande las razones por las que cree que la relación no funciona, pero desde un punto de vista maduro y respetuoso. Podría haberle dicho algo como: Ande, he estado pensando mucho en nosotros últimamente, en todo lo que hemos vivido juntos, en los buenos momentos y en los no tan buenos. Y he llegado a la conclusión de que aunque te quiero mucho, lo mejor para ambos es que nos separemos. Sé que esto te dolerá, y a mí también me duele, pero creo que ya no somos felices juntos. Hemos intentado solucionar nuestros problemas, hemos luchado por mantener la relación a flote, pero no hemos logrado encontrar una solución que nos satisfaga a ambos. Te quiero mucho, Ande, pero creo que merecemos ser felices, aunque eso signifique ser felices por separado. Mereces a alguien que te haga sentir completa, que te admire y te valore cada día, y yo siento que ya no puedo ofrecerte eso. Unas palabras frías y contundentes, anunciando el fin de la relación, podrían haber dejado a Ande sin aliento, destrozada por el dolor y la decepción. Este escenario nos plantea la cuestión de la importancia de la comunicación en las relaciones, y cómo la falta de honestidad y el distanciamiento emocional pueden llevar al fin de una historia de amor. Otro escenario aún más dramático podría ser que Kerem revele un secreto que afecta directamente a Ande. Quizás le confiesa que ha cometido un error grave que la involucra, o que le oculta información importante que podría cambiar su vida para siempre. Podría haberle dicho algo como: Ande, tengo que contarte algo que te va a impactar mucho, algo que he estado ocultando durante mucho tiempo, y que ya no puedo seguir guardando en mi corazón. Sé que esto va a cambiar la forma en que me ves, sé que quizás no me perdones nunca, pero necesito ser honesto contigo, necesito que sepas la verdad, aunque duela. Hace tiempo cometí un error que te afectó directamente, un error que tuvo consecuencias en tu vida, y nunca te lo conté por miedo a perderte, por miedo a tu rechazo. Lo siento muchísimo, Ande, sé que no tengo perdón, sé que he roto tu confianza, pero necesito que sepas la verdad, aunque eso signifique perderte para siempre. Unas palabras cargadas de culpa y arrepentimiento, revelando un secreto oscuro, podrían haber dejado a Ande sin aliento, sintiendo una mezcla de incredulidad, rabia y decepción. Este escenario nos plantea la cuestión de la importancia de la honestidad y la confianza en las relaciones, y cómo la traición puede destruir incluso los lazos más fuertes. Por supuesto, estas son solo algunas de las muchas posibilidades. La realidad es que la frase Kerem impacta a Ande. Sus palabras la dejaron sin aliento, es una puerta abierta a la imaginación, una invitación a crear nuestras propias historias y a explorar las complejidades de las relaciones humanas. Lo importante es recordar que las palabras tienen un poder inmenso. Pueden construir puentes, pero también pueden derribarlos. Pueden sanar heridas, pero también pueden abrirlas aún más. Por eso es fundamental que seamos conscientes del impacto que tienen nuestras palabras en los demás y que las usemos con responsabilidad y amor. Y hablando de amor, recordemos que el amor no solo se expresa con palabras, sino también con acciones. Un abrazo sincero, una mirada cálida, un gesto amable pueden decir mucho más que 1000 palabras vacías. Así que no se limiten a decir lo que sienten, demuéstrenlo con hechos. Hagan sentir a las personas que aman lo importantes que son para ustedes. No tengan miedo de ser vulnerables, de mostrar sus sentimientos. La vida es demasiado corta para guardarnos lo que sentimos en el corazón. Así que la próxima vez que pienses en hablar, recuerda el impacto que pueden tener tus palabras. Elige con cuidado, habla con el corazón y construye relaciones más fuertes y significativas. En resumen, hoy exploramos el poder de las palabras a través de la intrigante frase Kerem impacta a Ande. Sus palabras la dejaron sin aliento.
Analizamos diferentes escenarios posibles, desde declaraciones de amor hasta revelaciones dolorosas, y reflexionamos sobre la importancia de usar nuestras palabras con responsabilidad y amor. Recordamos que las palabras pueden construir o destruir relaciones, y que también es fundamental demostrar nuestros sentimientos con acciones. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya inspirado a usar sus palabras con más conciencia. Gracias por acompañarnos un día más en nuestro canal. De verdad, valoramos muchísimo su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen que le dijo Kerem a Hande para dejarla sin aliento? ¿Han experimentado alguna vez el poder de las palabras en sus propias vidas? ¿Creen que es más importante lo que se dice o cómo se dice? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Compartan sus historias. Y para terminar, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.